Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por brindarme esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por estar en la sala un día tan caluroso como esta mañana en Santa Cruz. Y muchas gracias a Rolando por su amable presentación. El tema que me ocupa es el régimen económico y fiscal de Canarias, ya no tanto como parte nuclear que debería estar en la Constitución, sino como institución que queremos conocer y que queremos que evolucione. Y he centrado mi intervención en dos temas en los que estoy trabajando, en los que estoy investigando. Por un lado, la parte correspondiente a la historia. Creo que es fundamental para todos nosotros conocer la evolución y la génesis del régimen económico y fiscal. Y por otro lado, estoy trabajando en algo muy nuevo, muy de actualidad, como es el control de ayudas de Estado. Y quiero unir la historia y quiero unir esta parte nueva del control de ayudas con algo que tenemos en el régimen económico, instalado en nuestro régimen económico. Es una pátina que todo lo oscurece y es la inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica que muchas veces a nadie le gusta que hable de ella, pero que es una realidad con la que convivimos los profesionales que nos dedicamos a este sector. En síntesis, lo que vamos a ver, siempre con la premura de tiempo, una primera parte, origen y evolución del régimen económico y fiscal. Una segunda parte, muy breve, hay una ficticia división que se la debemos a los políticos, del REF en dos partes, la parte económica y la parte fiscal, cuando eso no puede ser así. La parte tercera es el control de los incentivos del REF como ayuda de Estado y abordo unas breves conclusiones. En el origen y evolución del REF, ¿qué me encuentro? Me encuentro que hay una síntesis en que todos los investigadores hacen unas referencias y esas referencias están enquilosadas, esas referencias se han parado en el tiempo. Son investigaciones que se realizaron en el año 70, algunas en el año 80 y ahí se ha quedado. Entonces lo que he querido es investigar a fondo esa materia, completar tanto la hacienda real en aquella época como la hacienda local. Es una investigación en la que ya llevo 3 años. No solo me he ocupado de los archivos que tenemos aquí, el más importante, sin lugar a duda, el Archivo Municipal de La Laguna, de los que tenemos en Canarias, y también he acudido al Archivo General de Simancas, donde hay fondos que aún desconocemos sobre Canarias, y esa labor divulgativa, esa labor de transcripción y conocimiento de los textos que se ha parado por falta de fondos, hay que volver a ella, porque hay una parte importante de nuestra historia que está todavía en legajos ocultos en este archivo. Pues bien, lo primero que tenemos que saber es que existe un origen, que regiones españolas con menos mimbres que los nuestros consiguieron unos foros que nosotros no tenemos, que consiguieron un anclaje en la Constitución que nosotros ni tenemos y quizás no podamos aspirar a ellos, pero también hay que desmitificar esa gran franqueza que nos dieron los Reyes Católicos. Partimos de un privilegio real dado en Salamanca en el año 1487, a la primera de las islas conquistadas, a la primera de las islas realengas conquistadas, Gran Canaria. Y es el famoso privilegio de franqueza. Privilegio que todos decimos los canarios que nuestro foro, nuestro régimen económico no es un privilegio, pero que para más INRI la cédula real se encabeza con el título de privilegio. Era un privilegio porque no se concede a instancia de parte, sino que fue la corona la que consideró que era oportuno concederlo. Pues bien,
Esta implantación de la franquicia en Gran Canaria es temporal, 1487, más 20 años, 1507. Piensen ustedes que en aquellos años no estaba conquistada La Palma, siguiente isla en conquistarse, 1493, ni estaba conquistada Tenerife, 1496. Y aquí tengo un texto que quiero que recuerden: hacemos libres y exentos de pagar y que no paguen alcabalas. La alcabala castellana es el impuesto por antonomasia en los reinos de Castilla, es el tributo más grande que existe, grava el comercio, ni monedas, ni otros pechos, ni tributos, ni derechos algunos. Esta es la gran franqueza que se nos concede, este es el origen remoto de nuestro régimen económico y fiscal. Pero fíjense ustedes que se dice a los vecinos y moradores de ella, a los vecinos y moradoras de ella. En esta pátina que todo lo cubre y en la que voy hilando mi intervención de la inseguridad jurídica, es conveniente que tengamos ese párrafo de los vecinos y moradoras de ella presente. Y todo ese privilegio ¿a cambio de qué? A cambio de pagar dos impuestos. Uno, el almojarifazgo, a un tipo más bajo al que existía en Sevilla, al tipo del 3%. En Sevilla estaba entre el 5 y el 10% según las regiones con las que se comercializaba, y al pago de la moneda forera, que era cada 7 años. Pero toda esa exención a todo tipo de pechos y alcabalas hay que desmitificarla, porque en realidad, ¿qué ocurrió? En realidad es que se aplicaron muchísimos tributos. Indudablemente hoy no van a ser objeto de análisis, pero tenemos el tributo grande de los diezmos por parte de la Iglesia, tenemos tributos por parte de la Hacienda Real, el almojarifazgo, las tercias reales, la moneda forera, las rentas de las regalías reales, las principales quintos, horchilla, conchas y salinas. Pero es que paralelamente a esa tributación tenemos una nueva tributación de la hacienda local, como es el haber del peso, que grava lo mismo que grava el almojarifazgo, la renta de la mancebía en Gran Canaria en 1503, la renta de las 2 tiendas y el bodegón que existían en la isla, el gravamen sobre la saca de madera, la renta del agua de la mina de Tejeda, la renta del jabón, repartimientos y sisas entre los vecinos, etc. Luego, esa idea que tenemos que en el siglo XV Canarias estuvo exento de todo tipo de pechos y alcabalas, hay que quitarle mimbres, hay que desmitificarla, y sí, no se aplicó la alcabala castellana, pero se aplicaron muchísimos tributos. Pero fíjense ustedes que en Gran Canaria teníamos una base jurídica sólida. La base jurídica sólida era el privilegio de franqueza de 1487. Pero nos vamos a la conquista de La Palma, y en la conquista de La Palma solo existe una promesa real de que si se conquista La Palma, el comercio va a estar exento de tributación. Solo eso, una promesa. Promesa que posteriormente no es ratificada. Y cuando se conquista Tenerife, sencillamente no existía nada. Estos son los mimbres con los que se forja el régimen económico y fiscal. Y si no existía nada en La Palma, no existía nada en la isla de Tenerife, lógico es que la inseguridad jurídica estuviese también en los albores de nuestra historia del régimen económico y fiscal. Es Alonso Fernández de Lugo, capitán en la conquista de Gran Canaria, y posteriormente implica toda su hacienda, la hipoteca toda, para que le den la conquista de La Palma, con sus socios conquista La Palma y consigue que los reyes católicos le den la conquista de Tenerife. Conquista de Tenerife mucho más ardua, mucho más sacrificada, le lleva muchísimo tiempo,
y al final obtiene el ser gobernador de ambas islas. Pues lo primero que hace es declarar una exención total de todo tipo de impuestos reales a esas dos islas. No era el conquistador quien podía otorgar esa franqueza, sino eran los reyes. Pues bien, ¿qué ocurre? Que los recaudadores reales, la Inspección de Hacienda en la actualidad, se da cuenta de ello. Oiga, en Tenerife y en La Palma se están aplicando unas franquezas sin que existan e intentan aplicar la alcabala castellana. Y hay un periodo de tiempo en el que se aplica la alcabala castellana en las islas. Este mare magnum, esta inseguridad jurídica total, se despeja en 1510 cuando la reina Juana ratifica por 25 años los incentivos fiscales que le había dado el conquistador gobernador Alonso Fernández de Lugo. Luego tenemos una fiscalidad completamente distinta en Gran Canaria, que se graba con el almojarifazgo y la moneda forera, y otra bien distinta en La Palma y en Tenerife, en la que no existe ningún gravamen de la hacienda real. Esta franqueza va evolucionando, como les dije, la de 1507 era solo por 20 años, y cuando pasan estos 20 años, en 1507, la corona vuelve a darle perpetuidad. Considera que el régimen es para siempre jamás, que siempre jamás, para que lo entienda, es sencillamente hasta que yo, monarca, decida lo contrario. No tiene más evolución ni más recorrido esta frase. Y aprovecha en 1507 para subirse el almojarifazgo del 3 al 5%. Un incremento notable, un incremento que parece que no es posible en la evolución del REF, pero que también la tuvimos en el 2012 cuando subió el tipo del IGIC del 5 al 7%. Pues bien, cuando se terminan estas franquezas en las islas occidentales, piensen ustedes, 25 años a partir de sus respectivas conquistas, 1493 era la primera, la de la isla de La Palma, vencería en 1518 y en 1521 venció la de Tenerife. Pues entonces ahí es cuando se aplica, se unifica la tributación al tipo del 5% y 7 años más tarde, en 1528, se unifica la tributación de las 3 islas realengas. Pero en este ínterin, y es lo que yo quería referirme, surge la inseguridad jurídica. Acuérdense aquel párrafo que subrayé en la franqueza de 1487 en Gran Canaria, que iba destinada a todos los vecinos y moradores. Los recaudadores reales en 1519 se plantean que los comerciantes foráneos, los extranjeros, no estaban exentos de la alcabala. Si todo lo que viene de aquí viene del extranjero. Si nuestra horchilla, nuestro azúcar se exportaba al extranjero. Si quisiéramos gravar ese comercio con la alcabala castellana, la economía de las islas se resquebrajaba. Pues hay un intento claro de aplicar la alcabala en Gran Canaria en esos años. ¿Y cómo se soluciona? Se soluciona con un acuerdo pragmático. Y es como se corta la primera inseguridad jurídica que aparece en el régimen económico y fiscal. La corona es práctica y lo que dice, si eso es lo que te preocupa, concedemos expresamente la exención de alcabala al régimen con extranjeros y a cambio vamos a subir el tipo impositivo del 5 al 6%. Así se hace y así, con carácter pragmático, se soslaya esta cuestión. ¿Pero qué ocurre en Tenerife y en La Palma?
que Tenerife y La Palma inicialmente no tenían ningún tipo de exención. Es en 1510 cuando la ratifica esa franquicia la reina Juana. Y a pesar de esa ratificación, en 1519 se implanta el almojarifazgo durante 3 años en Tenerife y La Palma. Algo inaudito, algo que hoy en día, con los textos legales en la mano y con la ratificación de 1510, no tiene parangón. La inseguridad jurídica estaba entronizándose en nuestro régimen económico y fiscal. ¿Y cómo se soluciona? También de forma pragmática, la Corona le dice a los consejos de La Palma y Tenerife: vamos a resolver esto de forma amistosa, vamos a quitar todos los pleitos que hay en la audiencia y lo que vamos es a que el propio Consejo encabece el almojarifazgo al tipo del 5% y lo encabezan, le obligan a que lo encabece durante 9 años. Pues esa pátina de la inseguridad jurídica, como ven, está presente en los albores de nuestro fuero. La segunda cuestión que yo quiero plantear, y muy breve, solo le voy a dedicar 2 minutos, es la ficticia división en la parte económica del REF y en la parte fiscal. Decía Martín antes que él no era especialista en el REF, es en lo único que no estoy de acuerdo con él. Él sí es especialista en el REF. Es un especialista en lo que el REF debe ser y no debe ser. Por supuesto que no es un especialista en la parte económica, ni es un especialista en la parte fiscal, pero sí es un especialista en el REF como institución. Pero ¿por qué se produce esta división en el REF económico y en el REF fiscal? Por simple desidia. El REF es uno solo. Ahí tienen que estar nuestras normas de convivencia, aquellas normas que en cualquier momento la sociedad cree que son indispensables para que estas islas se puedan desarrollar social y económicamente. Hoy en día tenemos un gran problema, la parte fiscal ha evolucionado muchísimo, estamos constantemente adaptándonos a las directrices europeas, cada 7 años lo hacemos, con lo cual estamos siempre a la última, pero la parte económica se ha quedado obsoleta. Ahí seguimos primando una serie de productos que la sociedad no se ha planteado si queremos seguir primando esos productos o no. Quien importa ese producto indudablemente es acérrimo defensor de esa prima, quien no lo importa no tanto, y lo que tenemos es que la economía no se diversifica en Canarias, que estamos todavía promocionando actividades que hay a lo mejor que dejar de promocionar y buscar unas nuevas. Es la parte económica del REF la que está parada. La última vez se paró porque dijeron que no estaba madura. Indudablemente no estaba madura, pero si no estaba madura es porque no se habían empezado las conversaciones con los años de antelación suficiente. Y fíjense ustedes ahora con el parón que tenemos en el gobierno, cuando ya esto pues se nos ha quedado completamente atrás. La mayoría de los incentivos económicos del REF hoy en día están obsoletos. Esta división es contra natura, esta división no tiene parangón histórico y no podemos permitírnosla los canarios. Y la parte novedosa que ya se aplicó por primera vez al cierre del ejercicio 2015, luego en el mes de abril y julio de este año aplicamos una serie de normativa nueva. Y esta normativa nueva la defino como el control de las ayudas del REF como ayudas de Estado. Y es una materia tan compleja, tan ardua y tan técnica que va a suponer, de nuevo,
una importante inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque se soslayan dos normativas diferentes. Una muy clara de ayudas de Estado a nivel directrices europeas, con otras que en principio creíamos que estaban claras, que son las normas por las que se rigen los incentivos fiscales del régimen económico y fiscal. Y unas y otras no coinciden. Unas y otras claramente no coinciden. Les voy a poner un ejemplo. Existe ayuda de Estado cuando una empresa se ahorra un impuesto. Sin embargo, hay incentivos fiscales que se generan en el momento en que se invierte, pero puede ser que en ese año en que se invierta no genere un ahorro efectivo. Imagínense ustedes, se compra una maquinaria un año, en ese año se difiere la aplicación de la deducción para inversiones en los próximos 5 o 15 años como se permite ahora, pero en el año inicial no hay ahorro fiscal. ¿Por qué? Porque ese año la empresa no generó beneficio. Pues ahí tenemos un conflicto en la norma. Desde el punto de vista de la ayuda de Estado no se ha generado un ahorro fiscal, desde el punto de vista de la fiscalidad que tenemos en nuestro régimen económico y fiscal, se ha generado un incentivo fiscal. Vamos a ver en qué consiste esa legislación, lo vamos a ver muy esquemáticamente. Todo viene propiciado por las directrices europeas para el periodo 2014-2020. Hay un reglamento de exención de categorías, el reglamento de la Unión Europea 651, importantísimo para todo lo que es Canarias y las ayudas que recibimos, y ahí se define un concepto que antes lo era de una forma y que ahora pues se aclara bastante, es el concepto de ayuda a la inversión. Y le da una primacía importante a todo lo que es una inversión inicial, todo lo que está relacionado con la creación de un establecimiento o la ampliación de un establecimiento. La creación de una fábrica o de un hotel, la ampliación de un hotel o de una fábrica. Y se queda en un segundo plano las ayudas de funcionamiento. Y las ayudas de funcionamiento son las que reciben el 95% de nuestras empresas. No son ayudas a la inversión, no son ayudas en que se está creando un nuevo hotel, no se está ampliando una fábrica, sino que se están realizando por las inversiones que se pueden realizar en Canarias. Pues veamos el tratamiento que recibe. Todo esto se incorporó a nuestra normativa interna, a la ley del REF y al reglamento del REF a través del Real Decreto 1022-2015 que modifica una serie de artículos y tuvo su resumen en un modelo informativo que salió en el mes de abril de 2016, fíjense ustedes, una medida tan importante, tuvimos el modelo en el mes de abril para aplicarlo en el mes de junio y julio, que una declaración informativa, modelo 282, donde todas las empresas tienen que decir el impacto de estas ayudas para que el ordenador de Hacienda pueda hacer este control. Pues todo esto que les digo yo que genera cierta incertidumbre y por supuesto una mayor inseguridad jurídica, ya lo hemos tenido que aplicar. Y les decía que hay una división que también existía antes entre ayudas a la inversión inicial, por ponerle un ejemplo de lo que es la RIC y lo que es la deducción para inversiones, los incentivos que manejamos más frecuentemente, es todo lo que está ligado a una inversión inicial, a ese establecimiento nuevo o a esa ampliación de un establecimiento nuevo. Mientras que ayudas de funcionamiento, que son todo el resto de ayudas que recibimos, hay parte de la RIC que es ayuda de funcionamiento, parte de la deducción para inversiones y toda la bonificación a la producción, todo el beneficio de la SEC es ayuda de funcionamiento, todas las exenciones de la IEN son ayudas de funcionamiento y las ayudas al transporte de las que antes se hablaron
se habló aquí y que no tienen por qué estar en el régimen económico fiscal, también se consideran ayudas de funcionamiento. Si lo que se prima ahora por Europa es las ayudas a la inversión, ustedes verán que la mayoría de las ayudas que tenemos en Canarias se consideran ayudas de funcionamiento. Indudablemente, una empresa grande es la que tiene capacidad de meterse en una inversión grande y una empresa pequeña, aunque quisiera, no siempre está en la mejor disposición de acceder a esta inversión grande, a esta inversión inicial. Y los límites a las ayudas, la intensidad de estas ayudas se fija de dos formas bien diferentes. Las ayudas a la inversión inicial con un porcentaje sobre la inversión. Yo edifico un nuevo hotel en Canarias y lo afecto a la RIC. Estoy teniendo una ayuda del 25% de esa inversión que me ahorro construyendo el hotel en Canarias, no en otro sitio. Pues la intensidad máxima es el 35%. Parece proporcionado. Todavía tiene un 10% más para poder recoger alguna subvención, acogerte a alguna bonificación, etcétera, etcétera. Parece lógico. Más lógico es que a medida que la empresa sea mediana empresa, y aquí el parámetro es el europeo, no el de la normativa española, hasta 50 millones de facturación, se le suben 10 puntos de intensidad, 45. Súper lógico. Y si la empresa es pequeña, hasta 10 millones, se le sube otro 10%, 55. Una empresa de 10 millones de facturación que invierta en un taller, en una pequeña fábrica, se va a coger a la RIC, tiene 25 puntos y todavía le quedan otros 30 puntos adicionales más para poder optar a un montón de ayudas. Señores, súper lógico. Las directrices europeas son súper lógicas, se han incorporado al ordenamiento interno de una forma súper lógica. Pero a este tipo de ayudas, repito, a este tipo de ayudas no se van a poder acoger todas las empresas, sino aquellas empresas que tengan una infraestructura, una capacidad de endeudamiento superior a las demás. Con lo cual, esto lo dejamos para las grandes empresas y para alguna pequeña empresa muy espabilada que pueda acceder a estos incentivos. Y el resto de ayudas, que son la gran mayoría, tienen un porcentaje limitado al 10% de la facturación. Una empresa de 1 millón de euros, el 10% son 100.000 euros. Te puedes acoger a todos los incentivos que quieras, al 90% de la RIC, a subvenciones al transporte, a bonificación a la producción, a todo lo que quieras. Pero la suma de todos esos ahorros fiscales no puede superar 100.000 euros. Y ahí es donde tenemos recortes importantes. Veremos algunos de ellos, pero ahí sí tenemos problemas grandes a la hora de aplicar esta intensidad de ayuda. Me consta que el Gobierno de Canarias está trabajando en la reforma, en la ampliación de la intensidad de las ayudas de funcionamiento. Con lo cual, algunas de las cuestiones a las que voy a hacer referencia ya las conoce el Gobierno de Canarias, está trabajando en ese procedimiento y a su vez hay un elemento a favor, que el reglamento de exención de la Unión Europea se está también modificando y va a haber una alza importante en la intensidad de estas ayudas. En las empresas industriales, una minoría muy clara. En Canarias, el tipo sube del 10 al 17,5. Posiblemente tengamos que subir
el tipo de las empresas industriales a un tipo más alto y el volumen de negocio del 10% también tengamos que subirlo para que no se produzcan algunas cuestiones. Y las cuestiones, para ser claro, tenemos ahora una limitación a la reserva para inversiones. La reserva no podrá ser superior al 90% del beneficio. Pero es que ahora hay una limitación nueva. No podrá ser superior al 90% del beneficio ni superior al 10% del volumen de facturación. Este es un elemento nuevo. Y este es un elemento nuevo que nos obliga a hacer unos cálculos nuevos y que en muchísimos casos nos vamos a pasar. ¿En qué caso nos vamos a pasar? Nos vamos a pasar en todos aquellos casos en que la facturación de la empresa se nos venga abajo. ¿Por qué? Porque la RIC se dota en un momento determinado. Yo doto la RIC en 2015 y en 2015 me va bien. Pero ¿cuándo voy a invertir? A lo mejor invierto, tengo plazo de 4 años, a lo mejor invierto en 2018. ¿Y qué pasa si en el 2018 se me ha venido abajo la facturación? Que voy a mirar el 10% de la facturación de 2018. Y si es muy baja, pues veo que he dotado la RIC, que me va mal y que encima tengo que devolver el efecto del ahorro de la RIC. ¿Por qué? Porque el 10% de una facturación de 0 es 0. El 10% de una facturación de 1 millón son 100.000 euros. ¿Y quién 3 años antes es capaz de saber lo que va a facturar tu empresa dentro de 3 o 4 años? Es imposible. Lo mismo ocurre con la SEC. Ustedes saben que la SEC tributa al 4%. Pero hasta ahora, la SEC, hay empresas que facturan muy poco y generan muchísimo beneficio. Y el incentivo de la SEC le viene como anillo al dedo, le viene fabuloso. Pero ¿qué ocurre ahora cuando una empresa SEC que factura, por decirle una cantidad, factura 100, genera un beneficio de 80, que no va a poder tributar los 80 al tipo del 4%? Porque la diferencia entre el tipo normal del 25 y el 4, esos 21 puntos, puede superar, y de hecho va a superar, el 10% de la facturación. El 10% de 100, 10. Todo lo que supera, hay que devolverlo. Señores, ¿y qué ocurre si no somos capaces de saber eso en el ejercicio que aplicamos el incentivo? Que nos van a sancionar, vamos a tener que devolver el incentivo que en su día tuvimos, más los intereses de demora, más una sanción. Y esto no prescribe nunca. Si la prescripción es de 5 años para algunas cuestiones, de 4 años para las cuestiones fiscales, aquí se ha ampliado la prescripción a 10 años. Y se le dan las potestades, la facultad de inspeccionar a la propia agencia tributaria. Luego es un verdadero problema. En los primeros 4 años te reviso si has cumplido con los incentivos del REF y si no, tengo 10 años para ver si has podido seguir toda esta normativa. Luego, está claro que llevo media hora, ¿no? No, llevo media hora. Empecé a la 1, 1:30. Bueno, lo que queremos es que haya coloquio también. Bien, sí, pero... Sí, empezamos a la 1. Bien. Después de este lapsus, a ver si recuerdo lo que le estaba diciendo. Sí, lo que está claro es que la intensidad de ayudas es un tema que afecta sustancialmente a nuestro régimen económico y fiscal. Y todo esto es lo que me hace ver que, para mí,
uno de los agentes que está siempre estudiando y aplicando los incentivos fiscales. No es tan importante el anclaje constitucional del régimen económico fiscal, sino que se limen todas estas asperezas, que se lime la inseguridad jurídica que se está generando. Y como paradigma de ella le voy a poner otro caso claro. Hablando de la deducción para inversiones, los tribunales y la Dirección General de Tributos han dejado muy claro que se aplica la deducción por inversiones en Canarias en el momento en que las inversiones entran a disposición de la empresa. Sin embargo, a efectos de la aplicación, lo que tenemos es que como ayuda de Estado se va a computar en el año en que se generan. Y en el año que se generan puede que no se aplique la deducción. La deducción es un porcentaje sobre la cuota y se puede aplicar en 5 años. Estos 5 años se han ampliado a 15 años. Pero puede suceder que en el año 1, en el año 2 de la inversión, yo no tenga cuota para deducir. Pues nos estamos viendo que hay que computarla en el año en que se genera. ¿Y qué pasa si ese año en que generas la inversión, año 0 en que tú comienzas una actividad, la facturación es muy poca o nula? Sencillamente que pierdes el incentivo. ¿Para qué me sirven que me lo prorroguen su vigencia 15 años más si ahora como ayuda de Estado o lo tomo o lo dejo en el primer año? Esta cuestión indudablemente no está en la filosofía de la normativa europea ni en la filosofía del REF. Hay que corregirla. Esta cuestión hay que corregirla. ¿Y qué ocurre con la reserva para inversiones? Que tenemos otro problema. Después de llevar muchísimos años en los que creíamos que la reserva para inversiones se materializaba en el año en que se invertía en maquinaria, pues el Tribunal Supremo ha dicho ahora que no, que es en el año en que entra en funcionamiento esa maquinaria. No vamos a hablar de la bondad de ese criterio, ¿no? Pero ha cambiado. Y ese criterio ha cambiado tanto que el legislador lo ha hecho suyo. Y ahora, si nos vamos a la ley del REF, se dice que en el plazo de 4 años las inversiones tienen que entrar en funcionamiento. La entrada en funcionamiento es la misma del plazo de materialización. Pues la norma europea lo que dice es que se computará la ayuda en el año en que se realizan las inversiones. Vuelta atrás. No en el año en que entran en funcionamiento, sino en el año en que se realizan las inversiones. Luego los asesores fiscales estamos que no sabemos qué hacer. Cuando esto se le explica al empresario, el empresario lo entiende menos y lo que pone el grito en el cielo. Por eso es importante que sepamos que esto es una materia nueva, una materia que ya hemos aplicado en un año, materia que vemos que tiene verdaderos problemas y que esos problemas hay que solucionarlos. No podemos dejar al albur del destino porque si no será una sangría para nuestras empresas y nos va a ocurrir exactamente como ha ocurrido con la RIC, que se ha convertido en un espejismo y no hay inspección que no termine regularizando la RIC por un criterio u otro criterio. Es un tema que nos preocupa a todos. De nada nos sirve tener un flamante régimen económico y fiscal si luego en la aplicación diaria nos encontramos con continuas controversias jurídicas. En el AIEN les voy a poner un ejemplo. Siempre lo que ha interesado a la sociedad canaria es promocionar como sea la producción en Canarias. De tal forma que hemos creado un impuesto
que lo va a tener que pagar todos los competidores de esa empresa que produce botellas. Imagínense ustedes que el tipo de la IEN de esas botellas es el 15%. Esta empresa que produce botellas está exenta de la IEN, porque es ella quien la produce. La ayuda, el 15%. Si es una empresa industrial, el límite máximo es el 17,5% sobre facturación. Solo hace botellas, luego el 15% lo tiene ya cubierto con la exención de la IEN. Y solo le queda 2,5 puntos para alguna ayudilla al transporte, con lo cual una empresa industrial que tenga exención en el IEN, lo más probable es que tenga que devolver parte del ahorro de sus impuestos. Un tema más claro, una empresa agrícola productora de huevos. La exención de los huevos en Canarias es del 10%. Esta empresa tiene un tope de ayuda del 10%. Luego la empresa de huevos tiene que devolver todas las ayudas que ha recibido aparte de la exención de la IEN, porque el 10% de la facturación coincide con la exención del 10%. Me consta que el Gobierno de Canarias está trabajando en corregir estas cuestiones y por lo tanto no debemos preocuparnos, pero ya el cierre de 2015 se ha hecho con estas cuestiones. Se hace indudablemente una aclaración legal ante tanta complejidad y lo que es difícil es la coexistencia de dos legislaciones distintas, la de las directrices europeas para el control de ayudas y la de los incentivos fiscales del REF. Nos gustaría tener solo una normativa y si no, los casos en los que colisionan, el legislador tiene indudablemente que arreglarlo. Y termino con unas breves conclusiones. La primera, históricamente se concedió la franqueza en las islas para propiciar su poblamiento, pero esta franquicia nunca fue total. Hay que desmitificar esa franquicia inicial. Fue una franquicia a la alcabala y hubo un montón más de impuestos. La división ficticia del REF en parte económica y parte fiscal nos está perjudicando claramente. La parte económica del REF se ha quedado obsoleta y no ha evolucionado en muchos años. Tercero, el nuevo control de ayudas de Estado afecta sustancialmente a los incentivos del REF y los dirige hacia una parte de las inversiones, a la inversión inicial. Inversión inicial que está muy bien, vimos que los porcentajes son naturales, se puede acoger las empresas sin problema ninguno de incumplirlo, pero inversión inicial, creación de un establecimiento o ampliación de un establecimiento, solo lo pueden hacer empresas grandes. El resto de empresas se rigen por otras normas y esas normas están hoy en día, entran en colisión directa con nuestra realidad. Y por último, la inseguridad jurídica ha estado presente en la historia del régimen económico fiscal, pero en la actualidad ha llegado a cotas insospechadas. Es conveniente que lo sepamos, es conveniente que tengamos eso presente y que intentemos entre todos remediarlo. Muchas gracias.